ernestomiami.com. Durante este ciclo de videos donde hemos comentado algunos de los tantos libros que recomienda en sus conferencias y clases el profesor Miguel Ancho Bastos, hemos mencionado alguna que otra vez al pensador norteamericano Murray Rothbard. Pues hoy hablaremos de uno de sus libros. El profesor Bastos, para aquellos que no lo conocen, es un politólogo y economista gallego que se enmarca en los principios de la escuela austriaca, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y uno de los principales promotores de las ideas filosóficas del anarcocapitalismo en el mundo hispano. El libro de hoy es una joya escondida a simple vista. Este autor a mí me interesa mucho, Yo también como Eduardo era izquierdista de joven. Alguien me habló, leí un libro sobre privatizaciones, que es un tema que me interesaba, que había un señor en América, recuerdo yo hace muchos años, que se llamaba Murray Rothbard, que defendía una especie de anarquía total, y para mí aquello me sorprendía mucho, y no le hice mucho más caso, pero fue la primera vez que lo había citado en un libro sobre privatizaciones. En el caso extremo es un Murray Rothbard que en sus libros defiende esto. Leyendo ese libro, y un libro que a mí me sorprendió mucho. Después, más o menos, se dio mi conversión al liberalismo. Empecé a estudiar en la escuela austriaca, empecé de cero, digamos que abandoné todo mi background anterior y tuve que empezar como un niño pequeño a estudiar todas estas cosas, porque no tenía ningún tipo de formación. Yo estudié economía y me doctoré en economía, pero no tenía ningún tipo de formación en estas cosas. Lo que enseñaba era todo lo contrario, nadie hablaba de estas cosas. Y empecé a estudiar en la escuela austriaca y el primer ensayo que yo hice dentro de esta tradición, fue unos años después, fue un ensayo sobre el pensamiento político de Rothbard, que es un autor que a mí me interesó, desde lo que me fascinó. Empecé a estudiar a Murray Rothbard, y es una persona que me fascina y me sigue fascinando. Cada vez que lo leo y lo releo, me fascina. Es un autor... Yo leo, como dice Eduardo, tengo, no sé si un vicio, una virtud, leo mucho, a lo mejor leo demasiado, pero leo más de un libro al día. Entonces, quiero decir, todos los días. Es una costumbre que tengo desde hace años. Uno mínimo, dos o tres cuando puedo, cuando tengo el día libre. Pero no es jactancia. Pero a veces yo por tanto leo mucho. O leo demasiado. Pero hay semanas que leo a lo mejor 10, 12 libros y no aprendo nada. Pero en cada una de las páginas de este libro aprendo como por 10 libros de las otras. Y no es una putada. Ustedes lo podrán comprobar si lo leen. Es que es fascinante. Cada página te da un argumento nuevo. Cada página te desmonta la anterior. Es un libro fascinante. Hacia una nueva libertad, el manifiesto libertario de Murray Rothbard. Es una obra fundamental que sirve como piedra angular para la filosofía libertaria. Publicado en 1973, Rothbard presenta argumentos muy convincentes a favor de la libertad individual y el libre mercado. Además, nos va revelando, mientras lo hace, nos va revelando la verdadera naturaleza del Estado. Murray Rothbard nació en New York en 1926 y falleció repentinamente a los 68 años. Fue y sigue siendo uno de los principales pensadores de las ideas libertarias y el principal teórico de las ideas anarcocapitalistas. Desde bien temprano, Rothbard se descarta de la academia dominante y adopta la metodología de la Escuela Austriaca de Economía. Fue un hombre de ideas controversiales, como veremos más adelante, que se oponía fuertemente al igualitarismo y al estado de bienestar. Así una nueva libertad abre un antes y un después en el pensamiento liberal libertario, convirtiéndose en el momento de su publicación en el manifiesto del anarco-liberalismo. Rothbard comienza estableciendo la fundación ética del libertarianismo, afirmando que los individuos poseen derechos inherentes a la vida, la libertad y la propiedad. Defiende el principio de la autopropiedad de manera muy elocuente, argumentando que cada persona tiene derecho a controlar su propio cuerpo y adquirir y administrar su propiedad pacíficamente. Un aspecto central para la tesis de Rothbard es el concepto de la no agresión. El principio de la no agresión lo define como la prohibición de la iniciación de la fuerza o coerción contra otros. Demuestra de manera convincente cómo cualquier forma de agresión, ya sea cometida por individuos o por el Estado, viola los derechos fundamentales de los individuos y socava
el orden social. Este principio de no agresión viene desarrollándose poco a poco desde el siglo XVII con John Locke, y Rothbard lo desarrolla y lo coloca como la piedra angular de su filosofía. Nadie puede amenazar o cometer violencia, agresión, contra la persona o la propiedad de otro. La violencia solo puede emplearse contra el hombre que comete tal violencia, es decir, solo defensivamente contra la violencia agresiva de otro. No puede ser empleada contra un no agresor. He aquí la regla fundamental a partir de la cual se puede deducir todo el corpus de la teoría libertaria. Rothbard desafía la noción convencional del Estado como una institución necesaria para proporcionar servicios esenciales y mantener el orden social. Sostiene que el Estado, lejos de ser un protector de los derechos individuales, es inherentemente coercitivo y monopolista, propenso al abuso y a la corrupción. Rothbard sitúa las acciones del Estado como actos que, si fueran cometidos por cualquier ciudadano, o sea, por ti o por mí, tuvieran una naturaleza inmoral, ilegal y criminal. Entonces Rothbard tiene un pensamiento claro que aquí se plantea. O sea, esta obra de Rothbard es coherente con lo que estoy diciendo, con su odio radical al Estado, con su ataque radical al Estado. ¿Y por qué? Rothbard en este libro nos plantea de forma práctica, no de forma teórica, una visión predatoria del Estado. Nos plantea una visión predatoria del Estado. Es decir, nos dice que el Estado es conquista, el Estado es guerra, el Estado básicamente consiste en una banda de bandidos que conquista un territorio y pone tributo. Y digo, ¿qué cosa más bárbara dice usted, profesor Bacho? Vamos a ver. Rothbard aboga por la abolición del monopolio del Estado en la aplicación de la ley, la defensa y el arbitraje, abogando en su lugar por alternativas voluntarias y basadas en el libre mercado. O dicho de una manera más sencilla, Rothbard plantea alternativas a la idea de que sin Estado sería imposible la defensa de una nación o el orden interno, o sea, el ejército y la policía tal y como lo conocemos. Y la administración de la justicia le hace aquí los jueces. Uno de los aspectos más convincentes de Hacia una nueva libertad es la exploración de Rothbard de las implicaciones prácticas de los principios libertarios en varios ámbitos de la sociedad. Ilustra cómo los mecanismos del libre mercado pueden asignar recursos de manera mucho más efectiva, promover la innovación y elevar los estándares de vida, al mismo tiempo que aborda preocupaciones comunes como la protección del medio ambiente, la ecología y la defensa nacional en una sociedad sin estados. En este libro, de manera muy detallada, Rothbard desnuda al Estado de toda connotación trascendente y analiza sus acciones dentro del marco ontológico. En otras palabras, desnuda al Estado de toda mitología suprahumana y lo pone bajo la misma lupa ética y moral que nos aplicamos para nosotros mismos. En términos más sencillos, se cuestiona por qué las acciones del Estado deben medirse de manera diferente a como nos medimos las acciones humanas. Si el Estado no es otra cosa que una organización compuesta, en definitiva, por seres humanos. El Estado. Siempre el gobierno y sus gobernantes y los funcionarios se han considerado en general por encima de la ley moral. El servicio para el Estado se supone que excusa todas las acciones que podrían considerarse inmorales o penales si fuesen cometidas por ciudadanos privados. Durante siglos, el Estado, o más estrictamente, las personas que ejercen sus funciones como miembros del gobierno, ha envuelto su actividad delictiva en altisonante retórica. Durante siglos el Estado ha cometido el asesinato en masa y lo llamó la guerra, luego ha ennoblecido la masacre en masa que la guerra conlleva. Durante siglos el Estado ha esclavizado a las personas en sus batallones armados y lo llamó conscripción en el servicio nacional. Durante siglos el Estado ha privado a las personas a punta de bayoneta y lo llamó tributación. De hecho, si deseas saber cómo piensan los libertarios respecto al Estado y cualquiera de sus actos, basta con pensar en el Estado como una banda de criminales, y todas las actitudes de los libertarios cobran sentido. El estilo de escritura de Rothbard es claro, es conciso y rigurosamente intelectual, haciendo que ideas muy complejas sean accesibles
para lectores de todos los ámbitos. Se basa en ejemplos históricos y teorías económicas para respaldar sus argumentos, demostrando un profundo entendimiento de la filosofía libertaria y sus implicaciones. Muchos han criticado este libro, algunos académicos han planteado preocupaciones sobre la viabilidad de la visión de Rothbard de una sociedad sin Estado y las posibles fallas del mercado en ausencia de la intervención gubernamental. Además, se le acusa muchas veces de ser muy inflexible sobre ciertos temas, sobre todo su rechazo a cualquier forma de impuestos. Para Rothbard, los impuestos son un robo y en este libro lo explica detalladamente. En resumen, Hacia una nueva libertad es un libro muy estimulante, es un libro lleno de ideas provocadoras, es un libro que no te dejará indiferente. Las ideas que vierte Rothbard en este libro son novedosas, son puntos de vista excepcionales de los cuales no te hablan y no te hablarán en las escuelas y universidades. Ideas que no se encuentran en los diarios, que no se encuentran en los medios de difusión. Incluso, aunque Rothbard estuviera equivocado en lo que dice, cosa que personalmente no creo, plantea una serie de interrogantes, de soluciones, te invita a un juego mental muy fuerte, porque Rothbard y las ideas libertarias van a remover todo, y no exagero cuando digo todo, lo que piensas sobre la política, la economía y el libre mercado. Ya sea que no estés de acuerdo con las conclusiones de Rothbard o no, su libro sigue siendo una lectura esencial, una lectura necesaria para cualquier persona interesada en los principios de la libertad individual y el gobierno limitado. Si deseas leerlo, te dejo el enlace en la descripción y como siempre, gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.